Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Siempre es muy grato grabar fuera de estudio y sobre todo cuando tiene la amabilidad nuestro invitado de recibirnos en su casa. Hoy es la oportunidad de hacerlo. Estoy con un hombre que tiene una agenda verdaderamente intensa, que no descuida Zacatecas, que está en el plano nacional dándole ideas directamente al presidente de la República con situaciones que tienen que ver con lo social y que está desplegando una actividad muy relevante de impacto, insisto, social. Él es Pedro de León Mojarro, a quien le doy la bienvenida al programa Diálogos. Me da muchísimo gusto, mi estimado amigo, operador político nato, como te dije recientemente en una columna. Bienvenido a Diálogos. Gracias, Silvita, muchas gracias. Buenos días, bienvenida a tu casa, bienvenidos a su casa, nuestros camarógrafos todos. Qué gusto de tenerlos aquí nuevamente, Silvita, ya habíamos estado aquí. Ya habíamos estado aquí, ya hemos platicado muchas veces contigo en diferentes etapas de tu vida profesional. Ahora desarrollas una que, ¿cómo ubicaríamos, Pedro? Híjole, es una actividad preciosa. Estar trabajando por los que menos tienen, por los 7 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema y alimentaria, para mí es un enorme reto, una enorme satisfacción. Y créemelo que ese es mi objetivo más grande en la vida. El lograr que esos 7 millones de mexicanos en el menor tiempo posible cuenten otra historia. Los 7 millones de mexicanos fueron una meta del presidente Peña para todo el sexenio. Y quiero decirte que en tan solo 2 años ya dimos un paso importante con 4.2 millones de mexicanos en materia de alimentación y algunos mínimos de bienestar, no los que quisiéramos, pero hemos avanzado de manera muy importante. Yo leí toda la experiencia brasileña de Fome Cero, de Hambre Cero, para poder armar el proyecto nacional. Por eso dije yo, un hombre que le da proyecto e ideas al presidente de la República, ni más ni menos, en su política social. No, Pedro, déjamelo a mí, yo lo digo. Muchas gracias. La Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿tú llegas y ya está puesta sobre la mesa o cuál es tu participación ahí? No, llegamos a armarla. Llegamos a armarla. Yo llegué con un proyecto que se llamaba Proepal. Ajá. Y ya le llamábamos Cruzada. Ajá. Contra la pobreza alimentaria, luego se transformó contra el hambre. Ajá. Pero sí llevamos un proyecto desde Zacatecas. Y bueno, yo quiero matizar, yo le doy ideas a Rosario Robles. Sí, que tienes que matizar, es tienes mi toda extraordinaria la razón. jefa, que además quiero mucho. Mi exceso de admiración por ti, Pedro. Muchas gracias. Hace tiempo estábamos en una entrevista, en una conversación con el buen amigo, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre con su programa, Lo Cotidiano, Héctor Alvarado. Ajá. Y estábamos haciendo futurismo. Ajá. Y me decían, y una persona del público llama y pregunta, que le pregunten a Silvia Montes quién es su candidato a gobernador del estado de Zacatecas. Dije yo, sin duda Pedro de León. Muchas gracias. ¿Te imaginas lo que hice, Pedro? No, hombre, eso dilo diario, Silvita. Muchas gracias. Yo dije, Pedro de León Mojarro, y entonces, de verdad, sí, de verdad, ¿por qué? Te voy a decir por qué y quisiera preguntarte además algo que me parece fundamental. ¿Te atreverías? O sea, ¿darías ese paso por Zacatecas? ¿Hay condiciones? Sin duda alguna, sin duda alguna. A mí me han preguntado, oye, ¿y usted quiere ser gobernador? Yo les digo, bueno, ¿qué zacatecano no quisiera ser gobernador de su estado? Pues te diré. ¿O qué mexicano no quisiera? ¿A poco tú no quisieras ser gobernadora de Zacatecas? No, porque tendría que levantarme muy temprano. No, bueno, eso ya es otra cosa, pero de que quisieras, ¿no? Pues sí, realmente sí, ¿por qué no? Hasta Gloria Trevi dijo un día que quería ser presidenta de la República. Pero bueno, y hablando en serio, mi querido Pedro, sí te lo planteas. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Con qué elementos? Con varios elementos, pero fundamentalmente con la seguridad y el ánimo de que podemos lograr más, que es lo que yo digo en mi libro. Ajá. Estoy convencido, decidido a que Zacatecas dé el salto que cada vez estamos más cerca de darlo hacia la modernidad, hacia el desarrollo,
hacia una posibilidad de más felicidad para las familias de Zacatecas. No veo por qué seamos el estado más atrasado del centro norte del país. Te voy a interrumpir ahí porque entonces yo diría, tú dices podemos lograr más, yo digo hemos logrado muy poco, Pedro. Yo creo que hemos logrado pues lo que hemos podido. ¿Tú crees? Yo creo que podemos lograr más. Sin duda alguna que podemos lograr más. O incluso lo cambiaría y diría, debemos lograr más. Podemos y debemos lograr más. Y yo lo he dicho, el ciudadano que se encuentra en el hoyo más profundo, en la depresión más dura, en la crisis más fuerte, si se lo propone, si se lo pone en su mente, indudablemente que puede lograr más. Ese es el mensaje que yo trato de mandar y de vender en el libro que se llama justamente Podemos Lograr Más. Pero acabas de decir una cuestión de la mayor relevancia. Si el ciudadano se pone en la mente la idea de que puede lograr más, esto lo interpreto y es obligadísimo que el ciudadano es el que tiene que dar el paso principal. Sin lugar a dudas. Tomar la decisión. Sin lugar a Ustedes, dudas. los servidores públicos, tienen que estar al frente, tienen que estar elaborando estrategias, tienen que responder, conducir ese esfuerzo. Pero si el ciudadano no entiende que está en sus manos, poco o nada podemos lograr. Yo creo que le diste al clavo en el tema para el desarrollo y el salto, perdón, cuantitativo y cualitativo que queremos para Zacatecas. Que la sociedad se mentalice, que la sociedad piense de manera diferente, que seamos más solidarios, que seamos menos egoístas, que seamos más participativos, que promovamos la unidad, la organización entre nosotros, la generación de proyectos y que no estemos esperando a que todo nos llegue de fuera o a que todo nos lo solucionen. Eso nunca va a darle el desarrollo que queremos para Zacatecas. O sea, yo confío, tengo la seguridad, la plena certeza de que poniendo a la ciudadanía en movimiento, de que dándole la fuerza y la fortaleza a los municipios, a las comunidades, Zacatecas da el salto sin lugar a dudas, igual o mejor que cualquiera de nuestros estados vecinos. Ese es el reto. Cuando dices ser menos egoístas, ¿de qué estamos hablando, Pedro? Es que somos muy individualistas los zacatecanos. Ya logramos alguna posibilidad, ya nos acomodamos, ya nos olvidamos de los demás. Y yo creo que eso es lo que hay que eliminar, hay que actuar en equipo, hay que trabajar, como lo digo, con solidaridad, y si vemos que alguno de nuestros paisanos está subiendo, está avanzando, apoyémoslo, démosle la fortaleza, hagámoslo crecer todavía más para que suba lo más alto que se pueda. ¿Está vigente el dicho tan triste y tan espantoso de que el peor enemigo de un zacatecano es otro zacatecano? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Yo creo que seguimos sí, lamentablemente. en esa dinámica. A lo mejor me meto en Honduras, pero estuvo a punto de llegar a la presidencia de la mesa directiva Tomás Torres, un excelente parlamentario de zacatecano, un excelente parlamentario de este país. Con una gran experiencia ya. Y allí le faltaron algunos apoyos de los paisanos que hubieran dado la fundamental. posibilidad. Entonces, imagínate, si vemos a una cara como tú, que está en el alto nivel haciendo cosas de impacto nacional, hombre, decir, hay oportunidad ahí con ese personaje, vamos a impulsarlo más y vamos a respaldarlo. Estoy haciendo proselitismo, ¿me van a sancionar? No, muchas gracias. Por lo menos Fito Bonilla me va a decir qué pasó, Silvia, me habías dicho lo mismo a mí. Fito te presenta tu libro en Fresnillo, ¿verdad? Fito presenta mi libro en Fresnillo, lo he comentado con varios, incluido con don Pepe Bonilla, le dije, y va a estar un excelente parlamentario, un excelente diputado comentando mi libro, que se llama Fito Bonilla. Yo estoy gratamente sorprendido con Fito Bonilla, sí. Porque él no había incursionado a la política, y cuando incursiona a la política da un salto cuantitativo y cualitativo muy importante. Fito es un gran, digamos, saber político para los zacatecanos. Incluso un gestor interesante, ha hecho cosas claro, muy favorables, muy aterrizaditas en cosas muy concretas, pero bueno, se trata de Pedro. Sí. A Fito ya le hicimos su programa. Esto me lleva de nuevo al tema de temas. Ahorita hablamos más del libro y de todos
tus tesis y tus cosas, pero el tema de temas es ese, las aspiraciones de quienes desean conducir a Zacatecas. Quienes tienen este deseo y están trabajando para ello, deben tener también la generosidad en un momento dado de decir, la mejor opción es esta persona y vamos todos a respaldarla. ¿Estoy muy acelerada? No. De eso se trata. Yo con el libro lo que quiero es que pongamos nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestros proyectos, nuestras aspiraciones sobre la mesa y que sea eso lo que discutamos, que sea eso lo que analicemos, que sea eso lo que nos unifique, qué queremos para Zacatecas. Porque últimamente la política pragmática ha llevado a que tú hagas una encuesta y el que sale más alto en la encuesta ese lo haces diputado, lo haces presidente, lo haces gobernador. Yo creo que tenemos que valorar también que una cosa es el candidato y otra cosa es el gobernante. Una cosa es el candidato y otra cosa es el diputado. También tenemos que ver qué perfiles, qué experiencias, qué capacidades presentamos para que en esa medida también tengamos la respuesta de nuestros representantes populares. Yo en el libro planteo que abramos un debate que se ha perdido en el país, no solo en Zacatecas, en donde podamos analizar el qué, el cómo y el para qué de Zacatecas. Y en función de eso, como lo decía Jesús Reyes Heroles muy sabiamente, primero hagamos el programa y después definamos al hombre. ¡Ay, qué interesante! Y no a la inversa. Andas primero definiendo candidatos y luego viendo qué es lo que vas a hacer, pues no. Pragmatismo puro. Sí. Y además enfocado, lamentablemente, todavía a la cara bonita y a la popularidad. Así es. Así es. En una de esas sale bien, ¿no? El personaje tiene ese carisma y esos atributos que gustan a la gente. Es como una fascinación. Carlos Monsiváis lo escribía, los mitos en México. Nos gustan las figuras, ¿no? Sí. Nos gustan las figuras, nos rendimos ante ellas y después vienen los frentazos tremendos. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, el fenómeno Fox, Vicente Fox, que no es exactamente un hombre guapísimo, pero sí con mucha personalidad, que ganó simpatías hasta por la estatura que tenía y ve cómo nos fue, ¿no? Hasta por las canijas botas que usaba y las bailadas hasta que hacía. Hasta por las canijas botas. Apachurrando las tepocatas y las víboras prietas. Imagínate, apachurrando tepocatas y víboras prietas en vez de dar un proyecto y a la gente le gustó que apachurara las víboras prietas o las tepocatas. Y dijeron, me gusta cómo habla este señor y por él voto. Ha sido una gran irresponsabilidad de los mexicanos. Y, bueno, lo que pasa es que Fox se preparó para sacar al PRI de Los Pinos. No se preparó para gobernar. Es cierto. Y en algún momento la sociedad decidió sacar al PRI de Los Pinos. La prueba es que votaron por él. Sí. Pero la sociedad no previó cuáles eran de verdad sus propuestas, que nunca llegaron, lamentablemente. Nunca por las eso, cristalizó. Por eso es que tenemos que pensar más en el qué y el cómo de las propuestas que estén haciendo los candidatos. Yo Ahora lo he dicho. que estás recorriendo algunos municipios, Pedro, llevando este libro que casi es como que un plan estatal de desarrollo, no con puntos y comas, pero sí con propuestas elementales y de sentido común, ¿sí? Y reflexiones. El libro es un recorrido un poco autobiográfico de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado, de lo que no hemos logrado. Reconociendo... Es una carta de presentación. Es una especie de carta, y termino en el capítulo 7 proponiendo una agenda para Zacatecas. A eso me refiero. Es limitada, hay mucho que agregarle. Por supuesto. A lo mejor habrá que quitarle, pero de eso se trata. Pero lo que yo quería preguntarte específicamente es, en estos recorridos por los municipios llevando el libro, quisiera pensar, ¿estás recogiendo ya el ánimo de la gente de pensar un poquito más en la propuesta y en lo que tienen de materia gris quienes andan en esto de la política? Sí. No, hombre, un extraordinario resultado. Fíjate bien, lo que más me ha encantado es que la parte de la familia la han comprado de manera extraordinaria. El rescatar los valores, el cuidar a los hijos, el volver al diálogo familiar, el protegernos entre familias, el platicar como vecinos,
Eso le ha encantado a la gente, que es una parte de las que proponemos. Y que es fundamental, Pedro. No, bueno. Es la base. Este país se nos ha roto el tejido social, sí, porque se nos rompió la familia. Porque descuidamos a nuestros hijos. Tienes una parte, no sé si está en el libro, debo de ser honesta, no lo he revisado a fondo, o solamente en el discurso donde dices de los cuartos rosa para las niñas. No sé si sale en el libro, pero esa es una propuesta de Rosario Robles. De Rosario Robles. Es una propuesta de Rosario Robles. Por favor, me llamó mucho la atención. Es una preciosidad. Como parte de las carencias, una de las carencias es las familias que viven en hacinamiento, que son muchos miles, millones de familias, triste y lamentablemente. Bueno, Rosario Robles propone que se construya un cuarto adicional para esas familias que viven en hacinamiento, y les ha llamado los cuartos rosas, para que allí se vayan las niñas y las jovencitas. ¿No? Y la separemos de ese hacinamiento en el que viven. Y nos ha dado un extraordinario resultado, bien bonito. El hacinamiento trae consigo un montón de situaciones patéticas. Sí, como no. Pero bueno, regresando a Zacatecas y a estos recorridos, no ha faltado, y evidentemente me incluyo, quien diga, con este libro y presentándolo, está Pedro de León Mojarro haciendo su proselitismo político. ¿Es así? Yo creo que no. Yo lo digo con toda claridad, porque uno de mis principios es hablar claro, de frente, y las cosas como son. Sí. Y yo lo que estoy planteando con este libro es que abramos un debate, que abramos un análisis, que ese debate y ese análisis nos lleve a definir un proyecto para Zacatecas, a definir el rumbo para Zacatecas. Que te repito, Silvita, lo veo cada vez más próximo de lograr ese salto que decíamos. Zacatecas, yo digo, con todo y los problemas y los conflictos que tiene, los maestros, la inseguridad, la economía, la migración, con todo y eso, Zacatecas es un estado fácil de gobernar. Conozco muchas experiencias en el país, conozco Guerrero, conozco Michoacán, conozco Oaxaca, he estado en Chiapas. Esos sí están complicados, para que veas. Es fácil de gobernar, me llama mucho la atención. El zacatecano es una gente noble. Lo dice el propio escudo, es noble y leal la gente de Zacatecas, noble y leal. Así es. Ahora, ¿cómo está la gente, el estado de ánimo? ¿Lo estás pulsando en estas visitas? ¿A dónde has ido? ¿A qué municipios? Llegamos con este programa a todo el estado de Zacatecas, por cierto. Pues he estado, empecé aquí en Zacatecas, ya estuve en Tlaltenango, estuve en Nochistlán, estuve en Pinos, estuve en Loreto, estuve en Villa Hidalgo, voy a estar en Fresnillo un ratito más, por ahí se le pasan 2. ¿Y los que faltan? En Río Grande, y los que faltan, ¿no? ¿Cómo te recibe la gente? Y una pregunta muy importante para mí, ¿te conocen? Un buen número sí me conocen, y me da mucho gusto que también un buen número dicen, oiga, usted me ayudó en tal parte, y usted cuando le pedimos el agua, estando de secretario de CEPLADER, participó. En fin, hay mucha siembra. Es importante, hay mucha siembra. Es tiempo de cosechar. No, hay que seguir sembrando. Todavía hay que seguir sembrando. Esto que te digo es bien importante porque, como regresando un poquito al asunto del pragmatismo político, eventualmente llegan los tiempos electorales y nos presentan a un personaje que viene de algún lugar especial, muy respaldado, por ejemplo, desde el centro del país, con las autoridades más fuertes respaldándolo, o algunos poderes ahí importantes, y a venderlo. Al cabo está bonito y al cabo está carismático, y entonces la mercadotecnia política para subirlo. Pero, desde mi punto de vista, lo más importante es conocer desde antes a las personas, y cada vez más. Sí. Eso es muy importante. Esto me lo dijo alguna vez Gustavo Gordillo, un gran amigo mío. Dice, mira, Pedro, a las personas se les conoce por sus resultados. Por sus hechos. Y por sus hechos los conoceréis. Los conoceréis, ¿no? Exactamente. O sea, hay que medir qué es lo que traes de resultados para saber si lo que te está diciendo es de verdad o es discurso. Porque discurso cualquier arma. Claro. Un discurso bonito cualquiera lo hace, ¿no? ¿Qué traemos en la alforja a lo largo del tiempo, a lo largo del recorrido? ¿Cuáles son nuestros logros? ¿Cuáles son nuestros resultados? Yo digo que en función de eso es como podemos ir
normando nuestro criterio y viendo qué es lo que nos puede dar mejor resultado. Y déjame decirte que otra de las cosas que han pegado mucho en la presentación del libro es la concepción municipalista y de desarrollo regional, que es mi especialidad. Es tu especialidad. Es mi especialidad. ¿Cómo lograr un mejor Zacatecas? Dándole fuerza, dándole potestad, dándole capacidad de decisión en todo el ámbito de gobierno a los municipios y, si tantito le haces, a las comunidades. Claro, que ha sido es una cuestión de sentido común, porque finalmente los municipios son los que integran el Estado. Sin duda alguna. ¿Cómo los ubicas en la actualidad? ¿Muy abandonados? Andan flojones. Quiero decirte que el año pasado, el 2014, no les fue mal gracias a que logramos conformar una bolsa que llegó a los 1.200 millones para los 58 municipios. Una bolsa que surgió de un apoyo especial que me aprobó Rosario Robles para Zacatecas por 150 millones. Y nos venimos a hacer la mezcla de recursos, metimos recursos estatales, todo el país municipal, y eso les dio una gran posibilidad el año pasado. Este año estoy empujando lo mismo, pero no solo para los municipios de Zacatecas, para todo el país. El modelo este modelo lo empezamos a practicar cuando Ricardo Monreal era gobernador, yo secretario de Planeación y Desarrollo Regional. ¿Que se puede decir que tú fuiste el creador de la CEPLADER? Sin duda, sí. Tú eres un hombre de ideas que muy específicas que luego las convierte en realidad. Bueno, déjame decirte que de cada 10 que propongo me aprueban 2, 3. Bueno. Pero vuelvo a proponer otras 10 y luego otras 10 y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas. Porque el gran artífice de la CEPLADER fuiste tú. Sí, yo hice el reglamento, hice toda la idea, que luego después se confundía mucho, y por obvias razones, en que era el brazo de operación política. Sí. Lamentablemente se distorsionó. Se distorsionó la CEPLADER, se partidizó, porque cuando nosotros la creamos, cuando yo estuve ahí, invariablemente trabajábamos para los 58 municipios, fueran del color que fueran. Me consta. Fueran del color que fueran. Eso fue lo que le dio la valía, lo que le dio el respeto. Ya después se empezó a usar con fines de otro tipo y se echó a perder un proyecto precioso. Y es que es lógico hasta cierto punto que una dependencia con estas características, que está yendo al fondo de los problemas a los municipios, pues finalmente recoja. Hace rato hablabas de siembra. Estás sembrando, claro, estás sembrando trabajo y estás sembrando actividades y programas y acciones que es tu obligación y que luego refrendan en un momento dado el voto a determinado proyecto. Déjame contarte está narrada ahí en el libro, pero déjame contarte la historia. Por favor, ¿quién mejor que tú que lo escribiste? De cuando decidimos que fuera Tomás el candidato, ahí hace muchos años. Ay, vas a tocar esos temas. Va a haber un poco de chal. Decidimos, dijiste. Pues sí. Sí, y convoqué a 43 presidentes municipales para decirles que era por ahí. Las razones, en fin. Ya después de que comimos, estuvimos un rato, le hablamos en la tarde al gobernador, le dijimos que ya estaba todo listo. Todavía él hizo una argumentación, les dijo, miren, pues debe ser Tomás por esto y por esto. Pero se le ocurrió, pero de todas maneras vamos a hacer una votación. Y le dije, no, ya no le voy a ya déjalo así, pues ya está. Y que hace la votación y pues me llevo la mayoría de los votos. ¡Ay, qué anécdota! Nunca me lo habías contado. No. Fíjate, nada más. Y bueno, ahora, ¿por qué? Digamos, porque había resultados. Por un trabajo, exactamente. Por un trabajo que estaba ahí. Guapo no eres, no, yo Pedro. lo reconozco. Digo, tampoco eres una cosa que diga uno que... No, tampoco, pero... Tienes personalidad. Volviendo un poco al asunto de que las caras bonitas son las que luego se andan proyectando, ¿no? Y yo insisto, a veces pega, y pega bien. Sí. Tenemos a un presidente de la República que ahí está haciendo historia con reformas muy importantes. ¿Qué piensas? ¿Cómo va? Híjole, en este momento el país pasa por una etapa de turbulencia muy difícil, muy complicada, precisamente porque el presidente Peña se atrevió a hacer que las cosas cambiaran.
Híjole. Si se ha dedicado a nadar de muertito y a sobrellevar la cosa, esto es, a dejar que los poderes fácticos siguieran haciendo lo que estaban haciendo, pues las cosas irían ahí, ¿no? Ajá. Pero el presidente Peña se decidió a cambiar y pisó muchos callos, afectó muchos intereses. Muchos. Te hablo de los maestros, por eso andan como andan, porque ahora se van a poner a trabajar o se van a su casa, ¿no? Híjole. Y luego están las televisoras, y luego están las telefonías, que Las cobraban lo que telefonías. querían. La de las telefonías le salió carísima. Sí. Una prensa internacional que lo ha exhibido Sí, de una sí, manera sí, despiadada. Sí. Bueno, con todo eso, no tengo la menor duda de que este país va a un estadio mejor en los próximos 10, 15 años, sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna, ¿no? Porque las reformas van a surtir sus resultados. Ya ahorita empiezan, pero las reformas no son de un día para otro. No, por supuesto. No, pero ya a mí me han dicho más de dos, oye, ya hasta el celular me sale más barato. Claro, ¿no? se empieza a ver. Se empieza, las primeras, digamos, se empieza a ver. Los primeros pequeños resultados. Ya me han dicho, empresarios medianos me han dicho que efectivamente ya la luz ya les llega más bajo el recibo. Sí, ¿no? sí. En los hogares no se siente tanto porque es un bajoncito, pero todavía pequeño. Ajá. Más adelantito lo van a sentir más. Ajá. En fin. Y la ley nacional de transparencia, Pedro, un punto de vista tuyo también me interesaría. Me parece que es una de las mejores cosas. Comentaba con mi anterior invitada que aún los críticos más duros de este país y los líderes de opinión han dicho que esa ley es una buena noticia. Indudablemente. O sea, es indudablemente, ¿verdad? Indudablemente que es una buena noticia. Yo tengo ahí mis reservas. ¿No me digas? Déjame decirte por qué. Y lo escribí, está en uno de mis artículos ahora del Sol de México, te presumo. Ah, presumido. Pero también debes presumir de la página silviamontes.com.mx. No, bueno, por favor, claro que sí. Porque de ahí me los pusieron. Sí. y ahí yo lo dije que no veía en lo que aprobó la Cámara de Diputados, que ahora está en el Senado, y que ya la aprobó el Senado, no veía claramente expresado que la ley de transparencia también se echara un clavado a revisar a los partidos, a los órganos desconcentrados, a los sindicatos. Se supone que sí, Pedro, yo estaba creyendo que sí. No está explícito, como que sí está abierto, pero hay que decirlo con claridad. O sea, lo que quiero decirte es que todo mundo tienen o tenemos que rendir cuentas y poner nuestras facturas sobre la mesa, porque ese es el mal más importante que en este momento vive nuestro país. Y aquí quiero aprovechar para dejar una reflexión que hago en el libro. Yo digo que el asunto de la probidad, de la honestidad, sí, debe dejarse en manos de un órgano autónomo, de un órgano que esté por encima del gobernador, de los diputados, del Poder Judicial, de los organismos autónomos, pero con toda la fuerza para que sea ese órgano el que le dé cuentas a la sociedad si las cosas se están haciendo bien o no, para que sea ese órgano el que se encargue de mandar a la cárcel el que haga un uso indebido, un mal abuso de los recursos que le fueron asignados. Pero que necesariamente tiene que ser autónomo. Obligadamente. Si no es autónomo, ya ves lo que recientemente se designó que fue un fiscal. Así es. Y que depende del presidente de la República. Sí, pues eso no resuelve. Déjame decirte que un gran jefe que yo tuve, Arturo Barman, nos dijo en algún momento cuando éramos delegados federales, nos dice, miren, la honestidad no es una oferta que los funcionarios deben hacerle a la sociedad. Es un compromiso ético, debe ser un compromiso ético de todo servidor público. Y con esa lección que la tengo muy grabada, es que yo digo, desde el gobierno no puedes ofrecer, aunque sí puedes hacer mucho, sí puedes hacer mucho. No puedes ofrecer la honestidad porque luego la vorágine te va ganando y te empiezas a dar unas facultades y otras, no siempre, o a lo mejor nunca de mala fe, pero por eso yo digo, saquémoslo, la garantía de la honestidad, que sea un órgano
autónomo, que sea de probidad moral ante la sociedad y que ese sea el que nos exija a todos. Ahora Esa será una condición básica de las que yo estoy planteando para los siguientes gobernantes en Zacatecas. En el caso tuyo, yo venía pensando cuando veníamos hacia acá a grabar esta entrevista y decía, bueno, realmente podemos decir que Pedro de León Mojarro es un hombre honesto, no tienes cola que te pisen, discúlpame la expresión. Yo espero que no, Silvita, yo espero que no. Yo siempre he sido del principio juarista de la honrosa medianía. De la honrosa medianía, ¿no? Es más, y ni siquiera es un principio juarista, es un principio de mi abuelo que te lo voy a contar. Ay, por favor. Que se lo decía a mi hermano mayor, que lo quería mucho. Le decía, mira hijo, el hombre no debe ser ni tan bandido que lo ahorquen, ni tan honrado que se muera de hambre. Tantéale, le decía. Pues ¿a poco no es esa la honrada medianía? Ni tan bandido que lo ahorquen, ni tan honrado que se muera de hambre. Tantéale. Tantéale. Pero tampoco llegar al descaro del presidente municipal de San Blas, de que robe que salió y dijo, robé poquito, aunque mira, al pobre hombre, pobre, ay sí pobre, ¿no? Al hombre le quitaron la segunda parte de su frase, porque yo escuché el video completo y dijo, he robado poquito, pero para darles a ustedes. Yo dudo mucho que haya sido así, ¿verdad? ¿Qué pensar de esos personajes que se han metido en la política, Pedro? Qué terrible. Pues sí, no, yo creo que no se necesitan frases rimbombantes, se necesita ser y parecer. Ser y parecer. Y el ser y parecer tiene que ver con la congruencia, tiene que ver con tu práctica, tiene que ver con tus hechos, tus resultados, tu trayectoria. Yo, desde que fui delegado federal, tuve la oportunidad de, si hubiese querido hacer negocios, haberlos hecho. Pero no, como también decía un hermano mío, para eso soy muy tarugo, para los negocios. ¿No? Y me decías hace poco, discúlpame, te voy a balconear, pero te dije yo, Pedro, dime la verdad, ¿andas llevando tu libro a todos Zacatecas? ¿Andas haciendo tu propia operación política? Dijiste, para eso soy muy tarugo. No, para la operación política dijiste, soy bueno, pero para los ajenos. Pero, exacto, me faltó esa parte. Para los ajenos sí, me muevo, pero como pez en el agua, pero para mi propia operación política, pero se vale, yo lo escribí, es legítimo. Tienes que hacerlo, ¿por qué no? Yo creo que sí. Además, te conoces Zacatecas al revés y al derecho, y para mí, yo insisto, eso es fundamental. Tenemos gente que quiere venir a gobernar y que no conoce Zacatecas, claro. ¿verdad? No, además, déjame decirte que en el planteamiento que hago en el libro sobre el desarrollo regional, que estoy convencido que este país un día tiene que avanzar a la visión del desarrollo regional y no a la visión sectorial. En esta visión me queda muy claro cuál es la medicina que tienes que meterle a la región de los Cañones, a la región de los valles centrales, que es esta, Zacatecas, Caldera, Ojo Caliente, a la región del semidesierto norte, al sureste zacatecano. ¿Me puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, ¿qué hacer en el semidesierto norte? Por lo pronto... ¿Hay qué medicina aplicar? Hay mucha medicina que aplicar. Lo primero es exigirles a las mineras que están llevándose carretadas de oro y de plata y de cobre y de zinc, de minerales. Nuestro destino. Nuestro destino, que mínimamente nos reforesten esa región. Y segundo, que los pocos ciudadanos que tenemos en el semidesierto norte puedan labrar un patrimonio, una perspectiva de crecimiento y desarrollo para 50, 100 años a la luz de esa riqueza que se está explotando en esa región. ¿Es viable? Completamente viable. Lo único que requerimos es, como digo en el libro, que nos decidamos a que podemos lograr más, porque sí podemos lograr más. Otro ejemplo que te doy, las sierras de Valparaíso, la Sierra de Morones, que es la que divide los dos cañones, Juchipila y Tlaltenango. Esa canija sierra ya está más calva que yo. Pedro, ¿tanto? Bueno, pues está bien fregada. No es cierto, Pedro. Los habitantes de esa región... Tú no, la sierra sí. Exactamente. Los habitantes de esa región deben vivir de reforestar la sierra. Claro.
porque reforestar esa sierra es la que le da la vida a los valles. Claro. Si tú acabas con la sierra, acabaste con los valles. Qué barbaridad. ¿No? Y ese es un sueño que tengo, que hay que cumplirlo un día. Claro. De que tengan sus porciones de terreno donde estén al cuidado, de que los árboles que se plantan se cuiden, que no se pisen, que crezcan, que se robustezcan. Y así hay que hacerle. ¿Estás de acuerdo conmigo en que muchas de las soluciones a nuestros serios problemas son de sentido común? Sin duda. Como lo que acabas de decir ahorita, que los árboles se cuiden, que no se pisen. Sí. O sea, por favor. No se trata de descubrir el agua tibia. Todo está clarísimo, nomás que hay que decidirnos. Hay que decidirnos a lograr más. Hay que decidirnos a cuidar nuestro medio ambiente. Hay que decidirnos a que nuestro estado sea próspero, que nuestra familia viva mejor. Yo qué es lo que imagino para esos pobladores de las sierras. Y hablo de Morones, hablo de Valparaíso, hablo de las distintas sierras del estado. Que tengan un apoyo, un sueldito, si tú quieres hasta el de Prospera, con el que tengan su alimentación asegurada, su vestidito asegurado, y ahí que tengan unas vacas, unos marranos, unas gallinas, pero que ya sean el valor agregado. Claro. Que sean el valor agregado, que eso sea para tener un ahorrito por si te enfermas, para mandar a tu muchacho a estudiar a Zacatecas, a Guadalajara, a algún otro lado. Yo comentaba. Nosotros así lo hicimos en mi familia, en así la lo vida hicimos. Real, o sea, no lo estoy sabes imaginando. De lo que estás hablando. Claro. Claro, y yo lo pienso y también sucedió en el caso de mi familia, una familia de mi abuelo materno, donde se producía para propio consumo y se vivía muy holgadamente, sin estar ahorcando. Ahora yo estaba pensando, a veces en esos programas donde les entregan pollos, y lo venía comentando en el trayecto para acá, la gente se los come finalmente porque tienen necesidad. Bueno, a veces se los come porque tienen necesidad, lo reconozco, pero también se los come por flojera, ¿eh? Ah, bueno, ese sería mi caso. Mátate la gallinita, ¿no? No, entonces mátate la gallinita. Sí, eso es la actitud que necesitamos cambiar. Déjame decirte que yo le propuse a la secretaria la tarjeta sin hambre, que ha dado un extraordinario resultado. Te digo que eres de propuestas, propuestas, claro. Y esa tarjeta sin hambre está pensada para que tengan un apoyo modesto las familias, para tener su alimentación asegurada. No el 100%, pero junto con esa tarjeta la segunda parte es un huerto familiar, ¿no? Que el requisito es que la familia lo tenga vivo y en producción. Y con el huerto familiar ya la alimentación se resuelve sin problema. Y a la familia que use bien su tarjeta, que tenga su huerto familiar en producción, tiene el tercer apoyo, que es un proyecto productivo. Y un proyecto productivo ya le da la perspectiva de no vivir, de estar estirando la mano, sino de producir sus propios recursos para vestir, alimentar, cuidar a sus hijos. Suena medio utópico, pero insisto, es viable. Es viable, es viable. ¿Hay experiencias en alguna parte de la República donde esto ya esté funcionando? Todavía están muy en pañales. Ya tenemos familia con su tarjeta y su huerto. Ya empiezan a vender productos de su huerto, algunas. Ah, qué interesante. Todavía son pocas. Yo tengo un árbol de durazno. Puedo empezar a vender mis duraznos. Sin duda alguna, Silvita. Pedro, otro tema que tocaste recientemente en alguno de tus artículos, y no sé si en alguna declaración pública, creo que no, es el de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que atraviesa, que está hundida, que atraviesa por un problema tremendo, acaban ya de salir de su huelga sin muchos logros, me temo. Hay que hacer, Pedro. Fíjate que la universidad, como varias cosas en Zacatecas, en el mismo país, requiere de una cirugía mayor. ¿Y esto qué significa? La cirugía mayor es que los universitarios, con respeto y uso de su autonomía, hagan una propuesta viable y válida. Que no estemos abriendo prepas sin ton ni son. Qué barbaridad, ¿verdad? Yo les he dicho mucho, a ver, no se gasten el dinero en preparatorias, eso déjenselo al Estado que lo cubra. Exacto. El dinero de la universidad gastémoslo en carreras de educación superior, que le den
el respaldo tecnológico, científico, a las necesidades y los retos del Estado. Dedíquense ustedes a eso. Investigación. Investigación, extensión de la cultura, ¿no? Y no gastarnos el recurso en preparatorias. Ahí es un debate que no lo aceptan muchos. ¿Se gastaron el dinero de la Seguridad Social en preparatorias, Pedro? La verdad no quisiera meterme a decir eso, pero lo que sí es que... Pero sí faltó planeación. Indudablemente. O sea, la universidad no puede vivir diciendo, ya me gasté el subsidio, dame más. No, espérate. O sea, lo que yo estoy proponiendo, hagamos un planteamiento serio, responsable, presentémoslo a las autoridades educativas. Yo tuve la cita abierta con los 2 subsecretarios de la SEP, el de Educación Superior y el de Planeación. Ajá. Lo hablé con Enrique del Val cuando estaba. Hoy volví a hablar con el nuevo secretario de Planeación, que es un buen amigo mío. Pero ahí tienes que llegar con algo. Claro, o sea, porque eso le dije a Enrique. Dice, no, para pedir dinero, pues te mando con el que tiene el dinero, yo no tengo el dinero. No, le dije, yo vengo a traerte un proyecto de transformación de la universidad, a pedirte dinero no los traería. Ajá. Le dije a Enrique del Val. Sí, para eso ya. Y de veras, yo estaría de acuerdo en acompañar a los universitarios a un proyecto de transformación, de fortalecimiento institucional, en donde prioricemos los proyectos de desarrollo tecnológico, de fortalecimiento municipal, de la visión regional. Oye, se nos perdieron una carrera que propuse cuando era yo director de extensión universitaria, que era la licenciatura en desarrollo municipal y la maestría en desarrollo regional. Se perdieron. Hay que recuperarlas. Pedro, mencionas cuando era delegado, cuando tal. Hazme, por favor, un repaso general y te vuelvo a llevar al terreno del 2016 de tus andanzas en la vida pública. Si es que te acuerdas de todo y fuera posible. Bueno, un resumen rápido, pues es digamos, cuando llego a la preparatoria y estando en la preparatoria creamos la Casa del Estudiante Tepechitlense. ¡Qué bonito! Que luego se quedó como Casa del Estudiante que la universidad rentaba allí en La Guerrero. Fíjate. Esa yo la renté. ¿Era para los tepechitlenses. ¿Aquí en Zacatecas? Aquí en Zacatecas. Ajá. Y gracias a esa casa se vinieron pues más de 100 tepechitlenses a estudiar y pudieron estudiar, tuyos. Paisanos míos. Bueno, ¿y luego? Y luego pues ya fundamos la Escuela de Agronomía. Eres fundador de la Escuela de Agronomía. ¿Eres agrónomo? No, soy ingeniero químico. Ah, ingeniero químico. Y como ingeniero químico logramos la nueva Escuela de Ciencias Químicas. O sea, ¿conoces la UAS? Perfectamente. Perfectamente, ¿anduviste ahí? Como director general de Extensión Universitaria, formamos la primera unión de ejidos que hubo en Zacatecas. La primera unión de ejidos frijoleros. Con la asesoría de Gustavo Gordillo. Ajá. Luego nos fuimos a México, me fui a la campaña del entonces candidato Salinas de Gortari. ¿Y ahí es donde empiezas a explorar tu vena de operador político? Pues yo creo que desde antes. Desde antes. Desde antes. Olfatito para saber qué hacer. Fui consejero universitario y consejero técnico durante toda mi carrera. ¿Qué tal? No. Ahí me tocó ir cuando andábamos pidiendo subsidio y cuando tuvimos el conflicto de la universidad en el 77, me tocó estar por allá en una visita con el entonces secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles. ¿Lo conociste? Sí. Cuando le dijo al licenciado Jorge Iriart, porque Jorge Iriart le dijo, no, pues yo no estoy casado con el poder. Y lo interrumpe don Jesús y le dice, ¿cuál poder? El poder está aquí. ¿No? Y le da un... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Memorable. Fui 12 años delegado federal en Hidalgo, en Morelos. ¿De qué? De la Procuraduría Agraria. Me da mucho gusto decirlo, con mucho orgullo decirlo. Fui delegado querido de don Antonio Riva Palacio, que en paz descanse, y de la ahora secretario de Sedato, Jesús Murillo Caram. También. Que un día me dijo, tú eras un delegado incómodo para mí. Dije, ¿cómo? Pues si yo pensaba que era su amigo. No, sí eras mi amigo, pero eras incómodo. Dice, porque me hablabas con la verdad.
¿Qué tal? Y cuando uno es gobernante no quiere que le hablen más que bonito. Dice, pero yo tenía que escucharte a ti. Eso que acabas de decir es bien importante. A los gobernantes hay que decirles la verdad. Claro. ¿Y qué trabajo cuesta? Híjole, qué difícil Quienes es. los rodean no pueden. Qué difícil es. Y cuando les dices la verdad se molestan. Sí, se Piensan crean. que eres su enemigo. Sí. Hasta que ya dejaron el poder, entonces ya entienden, sí, tenía razón. Y sí me apreciaba. Sí. Eso me gustó mucho de Chucho Murillo, que dijo, yo tenía que escucharte porque me hablabas con la verdad. ¿No? ¿Qué tal? Y él me dijo, pues cuando estás ahí pocos te hablan con la verdad. Y uno mismo, me decía él, no quieres que te hablen más que ser lo bonito. Entonces él te decía, eres mi delegado incómodo. Sí, que yo era un delegado incómodo de él. Aquí en Zacatecas muchos te han etiquetado como el cuñado incómodo. ¿Es así? Pues a lo mejor sí, no sé. Yo creo que sí. ¿También Yo creo que has sí. podido hablar con la verdad? Indudablemente, siempre constante ¿Puedes y permanente. compartirnos alguna de las cosas que has dicho usando la verdad en la conducción del Estado de Zacatecas? No, pues, por ejemplo, comprometimos el Tribunal de Cuentas. Ajá. Y es hora que no sale. Es hora Y que no sale. Es hora que no sale. Yo te veo Y escribir eso- mucho sobre ese tema. Y eso a mí me tiene incómodo, me tiene... Contrariado, pues sí, decepcionado incluso. decepcionado incluso. ¿No? ¿Por qué se detuvo? ¿Qué pasó? Pues no sé, allí yo creo que muchos tenemos responsabilidad, pero yo he insistido en que los diputados tienen una deuda con el pueblo de Zacatecas y es el Tribunal de Cuentas. Ahí está la propuesta. ¿Por qué es tan importante, Pedro? Bueno, porque el Tribunal de Cuentas es lo que hace un momento te decía, es el órgano que yo deseo que esté encima de los poderes, revisando que las cosas se hagan bien y se hagan con probidad moral, con honestidad, ¿verdad? Y además, yo siempre lo he dicho, lo dije siendo diputado, las 2 veces que fui. No es posible que los que te piden cuentas no rindan cuentas. No es posible. Pues digo, desde ahí ya ¿qué te espera? Claro. ¿No? Claro. Y si en algún lugar hay opacidad en el manejo de los recursos es en los congresos. Yo espero que con esta nueva ley de transparencia podamos por fin acceder a que el Poder Judicial, el Poder Legislativo también pongan sobre la mesa sus cuentas y cómo gastan sus recursos. Por supuesto, ¿No? por supuesto. Quiero decirte que yo cuando fui diputado propuse... También has sido diputado, Sí. Ahorita que estábamos haciendo el repaso. Así es. Local nada más. Local nada más. Ajá, Sí. ok. Propuse que todo lo que se gastara en el Congreso se comprobara, lo que gastaran los diputados se comprobara, y que hubiera una auditoría externa anual para que diéramos cuenta con una auditoría externa de cómo estábamos gastando los recursos. No se aprobó. Ay, qué barbaridad, No se aprobó. qué barbaridad, qué desilusión, como dices tú. Pero todavía hay tiempo. Claro que sí, Todavía lo hay vamos a tiempo. corregir, faltaba más. Faltaba Pero eso más. requiere de que la sociedad se empodere, de que la sociedad sea la que se convierta en demandante y en exigente de eso. No veo mucho interés Porque, de la sociedad. Pues por eso andamos presentando el libro, porque requerimos levantar ese interés. Claro. Porque no olvidemos que a final de cuentas los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Así es, Pedro. El tiempo se me está terminando, nos quedan unos 2 minutos. Quisiera tu comentario, quisiera que me compartieras la anécdota que platicaste y que refleja mucho de ti cuando fue la presentación de tu libro en Zacatecas. Esa es una pregunta. Y la última, ¿cómo está tu relación con el Partido Revolucionario Institucional? No, yo creo que buena mi relación con el Partido Institucional, bien. Hice mi trabajo, mi esfuerzo. ¿Fuiste delegado cuando también? fui delegado operativo del PRI aquí en Zacatecas. ¿Cómo te ven los priistas? Avanzamos. Yo espero que bien. Yo los saludo los saludo y me saludan con muy buen ánimo. Los presidentes municipales, los regidores, los síndicos, quienes están en el comité directivo.
Pero no solo ellos, también otros me saludan muy bien, afortunadamente. Ah, exacto. Sí. De todos los partidos, dices, porque también y de fuera de los partidos. Y de fuera de los partidos. ¿No? Y de fuera de los partidos. Es importante que tengas una buena relación con el partido en el poder. Sin duda. Si tienes aspiraciones. No, y además soy funcionario de primer nivel del presidente Enrique Peña Nieto. Y él surgió de un partido e institucionalmente allí me debo y allí voy a estar. Perfecto. Allí voy a estar. ¿Lo tienes muy claro? Sin duda alguna. Lo tienes muy claro y eres, sin duda alguna, en todo esto que ha pasado de tu trayectoria, la institucionalidad por delante, siempre. Yo siempre, y esa lección, fíjate Silvita, esa lección, siendo yo un hombre de izquierda de tradición, esa lección me la dio el PRI, me la dio el gobierno priista cuando fui delegado federal. No, me enseñaron qué es la institucionalidad, cómo se debe llevar y cómo se debe actuar. E incluso también una anécdota rápida, en los dos estados, en Hidalgo y en Morelos, le pidieron a los dos gobernadores que me echara para afuera porque yo ayudaba mucho a los de izquierda. Ah, ¿no? Te latía el corazón. Sí, la verdad. Y me mandaron llamar a los dos, les di mi explicación. Y a los dos les encantó la explicación y terminaron queriéndome mucho. Qué bueno. Porque yo les decía, bueno, pues es que también los tienes que atender. Bueno, sería tonto no hacerlo. Como gobierno tu obligación es atenderlos a todos. Claro. Y si no los atiendes, pues entonces nomás los vuelves en tu contra, gratuitamente. Claro. Qué locura. ¿No? Bueno, la anécdota es cuando eras niño y te mandaron a vender unos animales. No, déjate la cuenta a ver si nos alcanza el tiempo. Nos tiene que alcanzar. Éramos dos niños de 8 y 10 años a los que mi padre nos mandó del rancho a Tepechitlán. Hay una distancia de 13 kilómetros, a pie. Ay, Dios mío. Con 2 vacas y su becerrito, una marrana y un burro cargado de tlazole. Imagínate, ¿no? La marrana ahogándose, el burro cansado con el tlazole, las vacas corriendo unas por un lado y otras por otro. ¿Y 2 criaturas? ¿No? Y 2 criaturas ahí detrás, ¿no? Bueno, fue un trajinar desde las 10 de la mañana. Me dijo Benjamín, que era mi hermano mayor, yo voy a seguir las vacas porque corrieron quién sabe para dónde, tú avánzale con el burro y la marrana. Ay, qué cosa. Y ahí voy yo con el burro y la marrana, llegué a un lugar donde había una zanjita con agüita, allí me enterré a la marrana, no, feliz. Ahí se quedó, al burro lo metí a un corralito que había más adelante, lo descargué. Ay, y lo amarré y a correr con mi hermano por las vacas. Y ahí venimos con las vacas. Todo el día de trajinar. Estábamos entrando a Tepechitlán a las 10 de la noche, sin comer y sin tomar agua, todo el día. Pero llegamos con nuestro objetivo, porque a mi padre no se le podía fallar. Esto lo quise compartir porque esto para mí, me dibuja perfectamente con quién estoy hablando, lo que ha pasado, lo que ha vivido, lo que entiende, de dónde salió, cómo se forjó y cómo entiende los problemas. Esas son las cosas que te forman el carácter, Silvita. Esos son los retos que desde aquel entonces te van moldeando. Que pudiste crecer. Muchas gracias, estimado Pedro. Un placer, como siempre, platicar contigo. Yo espero que pronto nos volvamos a encontrar y pues mucha suerte. No, te aprecio mucho. Y suerte para Zacatecas. Y gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido en esta plática. Recuerden, la pueden ver luego en el portal silviamontes.com.mx y también seguramente en la página Pedro de León Mojarro, sin duda. Claro que sí. Y los esperamos el próximo jueves a las 6 de la tarde en Diálogos con su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Hasta siempre. Muchas gracias.